Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Buenas tardes, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, bienvenidos, le queremos dar una cordial bienvenida a este programa de los estudios de las profecías bíblicas, en la cual cada semana desarrollamos o tomamos un tema en el cual nos conecta al tiempo actual. Mandamos para ustedes un abrazo muy fraternal. Mi nombre es Celia Castro y le vamos a dar una cordial bienvenida al hermano Gerardo. ¿Cómo está usted, hermano Gerardo? Estamos bien, hermana, por la gracia de Dios, y estamos felices, contentos de estar otra vez aquí colaborando, ¿verdad? Y compartiendo lo que hemos aprendido a través de la semana en esta lección. Sí. Y también les damos una cordial bienvenida a todos aquellos que se están conectando y que esta lección pueda ser una grande bendición para cada uno de ustedes. Amén. Y también le vamos a dar una cordial bienvenida al hermano Sebastián. ¿Cómo está usted, hermano Sebastián? ¿Cómo le ha pasado la semana? Muy bien, hermana. Qué privilegio tenerla con nosotros y desearle lo mejor en el Señor. Y a los hermanos en la distancia, como de costumbre, les agradecemos su sintonía y les invitamos a que se gocen igual que nosotros en este lindo estudio que vamos a tener en esta tarde. Sean bienvenidos. Amén. Nosotros también le damos a ustedes una cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos por la fidelidad que cada uno de ustedes tienen, por sintonizarnos y escuchar estos hermosos temas que tenemos cada vez. Y como de costumbre, comenzamos con una pequeña oración. Hermano Gerardo, ¿nos guía con una oración, por favor? Claro que sí. Amado Dios y Padre nuestro, alabamos y glorificamos su nombre en esta tarde. Le damos muchas gracias por todas las bendiciones recibidas, mi Señor. Gracias por la lluvia, por el aire, por todo lo que usted nos da, mi Señor. Ahora, Señor, rogamos la presencia de su Santo Espíritu, que su Santo Espíritu nos pueda capacitar y que todo lo que hablemos aquí honre y glorifique su nombre. Le pido en esta hora por cada uno de mis hermanos que usted nos pueda usar y que esta lección que vamos a compartir con nuestros hermanos pueda tocar corazones y que puedan venir a los pies de Jesús. Le pido en esta hora pues que nos acompañe y que su nombre pueda ser honrado y glorificado. Quédese con nosotros hoy y siempre y perdone nuestros pecados en el nombre de Jesucristo, su santo y amado Hijo, mi Señor Jesús. Amén. Amén. Especialmente porque, recordando el estudio que tuvimos la semana pasada, fue un estudio que aprendimos mucho, especialmente porque aprendimos que en la iglesia también hay necesidad y que nosotros como cristianos especialmente tenemos que ayudar mucho a las ancianas, a las viudas, a los huérfanos y a cada una de aquellas personas que están en mayor necesidad. Había diferentes clases de viudas que en realidad probablemente durante el tiempo que estuvieron casadas tuvieron muy buena provisión y proveyeron para los tiempos difíciles. Esas personas pues no necesitaban no había mucha necesidad en ellas, pero había otras que sí, había otros que no tenían hijos y estaban solas, ancianas, y eran las que más necesitan, ¿verdad? No solamente para aquel tiempo, sino que para hoy en día. Y recordemos que también no solamente se tenía que ayudar los hijos a los padres, sino que también si las mujeres no tenían hijos, entonces podían, los sobrinos, primos, hermanos, tenían el derecho y la obligación
obligación, fíjense que el Señor lo toma como obligación. Y una obligación por amor. Se tenía que se tenía que ayudar a esto. Pero la lección de ahora es una lección extraordinaria, porque ahí nos enseña Pablo cómo es que los ancianos es que pueden y toman el derecho, la forma de educar al pueblo y de guiarse con el pueblo. Y además aconseja acerca de la relación con los ancianos, cómo los jóvenes deben de relacionarse con los ancianos. Un consejo también les da para la salud de cada una de las personas, y dice Timoteo, pero no solamente para Timoteo, sino que nos tomamos para hoy en día ese consejo también. Y también habla acerca de los pecados de algunos hombres que se manifiestan ante la forma que ellos actúan, ¿verdad? Así es que para comenzar ahora, vamos a comenzar con el hermano Gerardo. Él siempre viene muy listo y muy preparado para eso, ¿no? Ya el hermano Sebastián le vamos a dar un poquito de descanso. Hermano Gerardo, ¿qué respeto debe ser manifestado a los ancianos que han gobernado bien? Bueno, vamos a leer la cita bíblica que se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Vamos a ver qué es el consejo que Pablo nos da, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es la regla de autoridad para todo cristiano. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Y la palabra de Dios dice así. Dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, aquí Pablo aconseja que el anciano merece un respeto, porque, y no es que Pablo le dé el respeto, sino que Dios es el que le da el respeto al anciano. Y dice aquí que el anciano también es un predicador, es un pastor. Por lo tanto, los miembros de la congregación deben de respetar al anciano. Y dice Pablo que mayormente a los que trabajan en la predicación. Así es que yo creo que hoy vamos a aprender muchas cosas, cómo debemos de dirigirnos a un anciano que es puesto por Dios. Hermano, pero cuando usted dice anciano, ¿se está refiriendo a una persona de edad o un título de anciano? Bueno, aquí lo podemos aplicar de dos maneras. Puede ser una persona ya con mayor edad y a un anciano que es seleccionado por la iglesia. Ya. Aquí Pablo está hablando, yo pienso que de dos personas, de una persona que tiene ya edad y una persona que tiene un privilegio en la iglesia. O sea, debemos de respetarlos tanto al que tiene edad como al otro, porque son dignos, porque trabajan en las cosas de Dios. Amén. Hermano Gerardo, hermano Sebastián, ¿tiene algún comentario? En realidad, al leer el capítulo 5 y leíamos también el versículo 17, que el hermano hiciera énfasis, y también surge la segunda pregunta reflexiva concerniente al título. En el versículo 1 dice lo siguiente del capítulo 5. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, y a las ancianas como madres, y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Este es el deber y el honor de reconocer la dignidad que lleva cada líder en la iglesia, y es la misma iglesia o la membresía quien los elige analizándolos
a ver si ellos eran dignos de ocupar dicho cargo, por el cual observaban en ellos cualidades, su trayectoria, su ejemplo, su madurez y también su grado de enseñanza. Todas estas cualidades eran consideradas en un comité eclesiástico para valorar y buscar los requisitos esenciales que requiere para un líder que ha de ocupar tan noble causa. ¿Qué cita del Antiguo Testamento usa Pablo para confirmar esto, hermano? Si vamos a Deuteronomio 25, verso 4, la palabra de Dios lo refleja bien claro. Dice Deuteronomio capítulo 25, verso 4. No pondrás bozal al buey cuando trillares. Este versículo hace mención de que si habíamos leído el versículo 17 anterior, da la posibilidad de que la iglesia reciente, cuando estaba comenzando con los apóstoles y también señalándoles un deber o trabajo a los ancianos. Y como dijera mi hermano Gerardo aquí, el anciano también es pastor de iglesia, ¿verdad? Entonces, tanto en aquel tiempo como hoy en día, se puede estar dando la situación ya, hoy en día, cuando a los ministros que vienen graduados de universidad, se les esté encargando, por ejemplo, iglesias, en la cual pues no se va a dar abasto. Más sin embargo, se requiere de un ministro, pastor, un pastor de escuela, que ventile bien el trabajo, el deber que tiene por delante y seleccione también un liderazgo que lo ayude a aportar bastante ayuda y sostén para cada iglesia individual. De esta manera, el trabajo puede llevarse mucho más fácil. Y si se requiere la labor, la habilidad o la señoría por experiencia de un anciano, en el cual se le tenga que pedir o se le tuviese que recomendar darle más trabajo, puede ser que el comité de la iglesia le requiera remunerar las horas que él podría buscar trabajo secularmente y todo y traer el pan a su casa. Puede ser que el comité de la iglesia, al ver las cualidades de este anciano, se le tenga que ayudar a sostener su casa también. Por eso el pasaje bien claro lo dice: no le pondrás bozal al buey que trilla. Y en esta parte quiero decirle a usted, yo he sido agricultor y me ha tocado guiar al buey cuando se está trabajando la milpa a cierta altura y cuando se va a tirar el arado, partiendo el surco en medio para que arrime tierra suave a la planta para tener mayor beneficio en el riego. Entonces al buey se le tiene que poner el bozal. ¿Qué es el bozal? Es una matatilla que le ponen en la boca. En otros lugares le llaman una mini red, como una bolsa. El buey tiene respiración, pero aunque saque la lengua para querer morder la parra de maíz, no la puede morder. Así es que de esta manera tenemos ese ejemplo que al buey se le puede poner el bozal cuando él va trillando, ¿verdad? Pero sabemos nosotros que el buey trabaja por la comida, que a su final de la jornada al buey se le dará de comer. Quiero leer aquí algo que dice: los dirigentes eficaces de la iglesia son dignos de honor por dos razones. Dice. Primeramente porque son mayores y cumplen sus responsabilidades de una manera digna de alabanza. Algunos consideran que el honor al cual aquí se hace referencia incluye respeto por la edad y experiencia y también apoyo financiero. Y la segunda dice que los ancianos son dignos de doble honor, sin duda, no solo
no solo administraban los asuntos de la iglesia, sino que también enseñaban en público y también en privado. Así es que es importante respetar y tratar con mucha delicadeza a los ancianos de la iglesia. Quisiera yo, por ejemplo, considerarla. En la nota número 1 hay una parte que me gustó a mí, no sé si usted la encontró, donde habla lo siguiente. Dice, permítame leer donde yo le escribí a mano. Dice, leer la última parte de la nota número 1, donde dice, pero creo que es la nota anterior, permítame, la nota anterior va a ser. Dice la nota, uno de los primeros cuidados de la iglesia cristiana fue el mantenimiento de la viuda con sus fondos de caridad. Sin duda se haría una provisión similar para estos miembros indefensos de la sociedad donde quiera que se haya fundado una iglesia. Y es posible que se necesiten instrucciones para evitar cualquier mala aplicación de la caridad, en su caso, al administrar los reclamos de aquellos que tuvieron hijos o parientes, naturalmente, responsables de su manutención. Pablo, por lo tanto, instruye a Timoteo honrar, esta es la parte que yo quería mencionar, honrar con las limosnas, o en este caso nosotros estamos más familiarizados con las ofrendas locales de la iglesia. Vamos a explicar un poquito esto. Honrar con las limosnas de la iglesia solo a aquellas que eran viudas de verdad y que estaban desprovistos de parientes en quienes debe descansar el deber de apoyarla y que ellos mismos tengan un buen carácter. Si existía este fondo para sostener la caridad o la necesidad de las viudas, también la iglesia tiene este fondo que es para el sostén de las necesidades del templo local, ¿no? Entonces, vemos nosotros que durante los tiempos apostólicos, cada congregación en ese tiempo local elegía sus dirigentes y se manejaba por sí misma, lo cualmente se le consideraba a la iglesia primitiva cuando se iba desarrollando. Cada vez que se iba levantando una iglesia, ellos tenían una autonomía. ¿Qué significa eso? Que cada iglesia local corría por su propia cuenta. Los diezmos de aquella iglesia, como también las ofrendas, podían ser utilizados para expandir la obra de Dios. Y en este caso, se iban formando este tipo de necesidades, sostén, ayuda, provisión, pues también estaba provisto también para ayudar a la predicación de la palabra de Dios, como leímos en Timoteo 5:17. Y esta cita yo lo puedo llevar a usted al pensamiento y puede tomar nota. Usted la puede ver en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, en la página 861. Ahí se va a dar cuenta usted todo lo que dice el comentario, que las iglesias tenían una autonomía y ellas, cada una de ellas tenía que ver por todas sus propias necesidades, pero sí tenían un punto en común, la misión de predicar el evangelio todo. Llevar el evangelio no tenía que cambiar, era la misma esencia del evangelio, pero cada una de ellas, conforme sus necesidades, ellos tenían que trabajar en pro de sus propias necesidades. Gracias, hermano. Hermano Gerardo, si usted recuerda, Jesús también estuvo a favor de eso, ¿cierto? De que la iglesia tuviera sostén a los que predicaban. ¿A dónde usted podría enseñar eso? Bueno, si leemos el versículo de 1 Timoteo 5:18, y luego vamos a leer en Lucas también, Lucas 10:7, Vamos a ver qué es lo que nos aconseja primeramente Pablo y luego vamos a ir a lo que nos aconseja el Señor Jesús, que es la máxima autoridad, ¿verdad? Sí. Entonces, dice el versículo 18,
de 1 Timoteo 5 dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, Pablo aquí está diciendo que no debemos restringir al que trabaja, que no le pongamos un bozal, porque muchas veces queremos que la persona predique, pero le decimos, oye, vas a hablar lo que yo te diga. Entonces, no debe de ser así. El que trabaja en la causa de Dios debe de hablar lo que Dios le ponga en su corazón. Y la iglesia lo debe de sostener con un salario, pero si predica la palabra de Dios, porque ahora ya miramos en las iglesias que hay grandes pastores que les pagan solamente por hablar, ya ni siquiera citan la palabra de Dios ni nada. Pablo dice aquí que el que predique la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 7. Y dice el versículo 7, dice, pasad en aquella misma casa, comiendo, bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os poseéis de casa en casa. Dice aquí el Señor Jesús, dice que el obrero Es digno de su salario. Pero siempre y cuando el obrero predique la palabra de Dios, lo que Dios quiere que predique, hermano. Porque, vuelvo a repetir, hoy en nuestros días, la mayoría de iglesias solamente predican de lo que ellos quieren, no de lo que Dios quiere que predique, no de lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Hermano Sebastián, ¿cómo es que una iglesia puede sostener a un pastor o a un predicador? ¿En qué forma? ¿Usted me está refiriendo a la pregunta 4? Estoy todavía con la del sí. Nada más porque aquí dice, el apóstol está refiriéndose al principio contenido en el plan del Señor para el sostén del sacerdocio levítico. Y ahí están hablando también acerca de los diezmos. Entonces dice, y posad en aquella misma casa, pero hoy en día no se puede hacer eso. No. Interesante, por ejemplo, nosotros hemos de tomar en cuenta cómo comenzó la iglesia. Y si nosotros no perdemos de vista cómo comenzó la iglesia, no debemos de perder de vista también cómo cree usted que va a terminar. Así como comenzó, tiene que terminar. ¿Y por qué razón digo esto yo? Cuando usted lee, por ejemplo, leímos ahí el versículo 18 de 1 de Timoteo 5, 18. Y leímos también Lucas 10, 17, perdón. Pero si nosotros miramos, por ejemplo, el versículo 4 de 1 de Timoteo y el versículo 6. 1 de Timoteo 5, 4, verso 6. Ahí decía, pero la que 5:4. 5:4 decía. Pero si alguna viuda tuviera hijos o nietos, aprenda primero a gobernar su casa piadosamente y a recompensar a sus padres, porque esto es lo honesto y agradable delante de Dios. En la enseñanza primero, los padres radica de cómo poder enseñar a los hijos y todo. Entonces, un buen predicador de todo debe predicar por su ejemplo también, porque todos tenemos una lucha y para eso nos ha mandado el Señor. Versículo 6, ¿qué dice? Pero la que vive en delicia viviendo está muerta. Entonces, nosotros
sabemos toda esta condición del peligro que nosotros tenemos si nosotros tratamos de llevar a cabo una causa que representa a Dios y si le damos el veredicto no se lo damos. ¿Por qué razón? Porque al no dar nosotros podemos estar al igual que esa viuda joven que está ahí, que al estar en un estado distinto a la mujer a la mujer viuda que es piadosa y apartada, pues ella vive, pero para Dios está muerta. Así también una persona que toma la responsabilidad y mucho más, que tome el derecho, el sostén de la obra de Dios y no esté dando una nota certera. Esta semana estamos estudiando una lección que tiene que ver mucho con el saber tocar la trompeta y dar una nota certera también. Así que la iglesia comenzó con todo esto, sin paga. Y pareciera que al correr del tiempo la iglesia optó por sostener a los encargados de dirigir la iglesia por medio de un salario, ¿no? Para no estar atendiendo personalmente individuos, ni tener, por ejemplo, que cocinarles, fue necesario hacerlo mediante una paga. ¿Por qué razón? Porque ahí leímos nosotros en el versículo 7 de Lucas 10, de lo que habla de tener que hospedar en temprana hora la obra de Dios. Veamos lo que dice Lucas 7. Y posada en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa. Veamos el versículo 4 ahora ahí. Versículo 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. Versículo 6. Ahora el versículo 6. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. El siervo de Dios fue enviado a predicar. Cristo envió a un grupo y les dio la orden diciéndole, no es necesario que lleves muchas cosas, sino que el típico morral que llevaba el apóstol, su típico cobertor, que viene siendo que un sudario, diría yo, ¿no? Por el sol también, y su bastón, que era un cayado. Me imagino que también su agua por ahí tenían que llevarla, porque caminaban grandes distancias. Pero en sí no tenían que preocuparse por qué llevar provisiones, porque la palabra de Dios segura que iba a encontrar ubicación donde Dios la estaba enviando. Y daba señales donde dijo el versículo 7 que si entraba en una casa, que posara ahí también. De hecho, cuando una persona llega a ese lugar, el anfitrión tiene el deber, la responsabilidad de representar a Dios dignamente y darle acogimiento a esta persona que es portadora de un mensaje que Dios quiere o está trayendo para ese tiempo. Es deber de la familia atender bien. Sí, el sostén de los que servían al Señor para el Antiguo Testamento, ya para cuando Moisés, fue dada también por Dios, por Jehová, porque Jehová instruyó a Moisés cómo es que debían de sostener el servicio de todo el sistema del santuario y los que habitaban ahí, y los que servían. Porque dice, el pago del diezmo, dice, no era más que una parte del plan de Dios para sostener su servicio. Numerosos regalos y ofrendas fueron divinamente especificados bajo el sistema judío. A las personas se les enseñó a atesorar un espíritu de libertad, de liberalidad, tanto que para sostener la causa de Dios como para satisfacer las necesidades de los necesitados. No es propósito de Dios que los cristianos, cuyos privilegios exceden por mucho a los de la nación judía, den menos liberalmente de los judíos. Está hablando aquí del diezmo, que hoy en día nosotros también debemos de practicar eso,
¿Para qué? Para el sostenimiento del predicador. Y a cualquiera que fue dado mucho, declaró el Salvador, mucho será vuelto a demandar de él. Eso en Lucas 12:48 dice, la libertad que se requería de los hebreos era en gran parte para beneficio de su propia nación. Hoy la obra de Dios abarca toda la tierra. Cristo confió los tesoros del Evangelio a las manos de sus seguidores y les impuso la responsabilidad de dar las alegres nuevas de la salvación al mundo. Nuestra obligación son, por cierto, mucho mayores que los del antiguo Israel. Y esto está escrito en Hechos de los Apóstoles, página 272. Ahora también, hermana. Sí, dígame. Dios fue el que instituyó planeó todo eso. esto. Sí. Y entonces, ¿cómo se predicaría el mensaje de Dios si nosotros no colaboramos con aquel que Dios ha levantado para llevar su mensaje? Así es. Sí. O sea que solamente a través de los diezmos y las ofrendas se puede lograr esto, y solamente de esa manera puede crecer el Evangelio y muchas almas pueden venir al conocimiento de Dios. Tal vez yo no pueda llegar allá al Salvador, personalmente, ¿verdad? Sí. Pero yo, ¿cómo puedo llegar ahí? Apoyando a una persona con mis diezmos y con mis ofrendas, sosteniendo a esa persona que está predicando allá. Así es. Entonces, pues tenemos que seguir las reglas que Dios ha establecido en su palabra, ¿verdad? Sí, hermano, hermano Sebastián, ¿sobre qué condición solamente debe de ser sostenida una acusación contra un anciano? Ahora ya no estamos hablando acerca del sostenimiento, sino que cuando hay una acusación seria acerca de un anciano, ¿cómo se debe de tratar esta situación tan difícil? En el versículo 19 del capítulo 5 de 1 Timoteo nos da a nosotros una amonestación, ¿verdad? Dice, contra el anciano no recibas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Aquí hemos de ser bien cuidadosos nosotros. Encontrar y gozar de los privilegios de un buen dirigente anciano no era fácil, ya que en este tiempo, o sea, a fines del primer siglo, ya había comenzado la infiltración para deteriorar la obra de Dios. Y si habían ancianos con capacidades de llevar a cabo la obra de Dios, y lo habían mostrado en todo, ¿cuál creen ustedes que podría ser el plan de Dios? El del diablo. Es echar a perder el buen funcionamiento de un anciano o de varios ancianos. Un buen anciano o varios ancianos no se consigue de la noche a la mañana. Jamás, jamás, jamás. Esto le traerá una tremenda tarea a la iglesia para poder encontrar buenos ancianos que le den garantía a un pastor, y si este pastor local es evangelista, para poder soltarlo a él y vaya a esparcir mucho más, con mucho más alcance el evangelio, como lo hacía el apóstol Pablo, él necesita una plataforma de líderes como buenos ancianos para que no se eche de ver tanto el hueco en su iglesia local. Sin embargo, el diablo, como ya lo hemos leído allá en temas anteriores, que si Dios trae miembros a la iglesia, también el diablo trae los suyos. Entonces, cuando uno lucha con estos problemas, uno debe estar bien, pero bien atento a lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Un anciano, si debe de dársele una amonestación, hay que tener sumamente el cuidado también, cuál es el proceso a seguir y todo, y no difamar en ningún momento o que vaya a ventilarse, sino que debe estar en un comité muy cercano al cuerpo de liderazgo y todo, para no perder lo que tanto ha costado armar. Y aquí en Mateo, en Mateo capítulo 18, versículo 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti,
ve y repréndele estando tú y él solos, y si no te oyere, has ganado, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero hay un consejo aquí, dice, tú y él solos, ¿verdad? No debe de hacerse las cosas diferentes a como está establecido aquí, porque muchas veces creemos que tenemos la razón y empezamos a tratar mal a todo el mundo, y no. Tenemos que seguir los pasos que enseña el Señor Jesús aquí. Y el versículo 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o de 3 testigos conteste toda palabra. Pero hay que ser sabios, ¿verdad? Cómo dirigirse a una persona, porque muchas veces... Así es. Porque muchas veces creyendo que estamos haciendo las cosas bien, tal vez pueda ser una maldición, vamos a destruir a la persona. Así es. ¿Verdad? Amén. Pero hermano, esto, ¿cómo debía tratarse hermano Gerardo, cuando era una acusación verdadera? ¿Cómo debía de tratarse ese caso? Bueno, vamos a ver a la cita bíblica que nos enseña allí el Deuteronomios capítulo 17, versículo 6. Deuteronomios capítulo 17, versículo 6. Dice, el versículo 6 dice, por dicho de 2 o de 3 testigos, muera el que hubiere de morir, no muera por el dicho de un solo testigo. O sea que aquí dice que por el dicho de dos testigos, la persona que es culpable debe de morir. Yo pienso que para que esto pueda llevarse a cabo, tiene que haber una certeza de aquello de lo que se le está acusando a la persona. Ya debe haber sido investigado bien, ¿Sí? ¿verdad? Porque no podemos tomar acciones de ese tipo sin antes haber investigado bien la situación. Sí. ¿Verdad? Por eso dice aquí que debe de investigarse bien y debe de haber testigos que hayan también investigado el caso, porque si no hay testigos y no han investigado bien el caso, entonces este proceder no puede seguir adelante. Hermano Sebastián, y si la persona acusada, después de haber tomado en cuenta todo este proceso que hemos hablado anteriormente, sigue insistiendo, teniendo ese mismo error, ¿qué se debe de hacer? Antes de contestarle a la pregunta, yo quisiera hacer un comentario a la pregunta anterior que le hiciera el hermano Gerardo. Claro. Para un cristiano, ni aún con 2 testigos, está segura la agitación. Así es. Déjeme decirle algo. Vayamos entonces a San Mateo 26, versículo 59, y ahí vamos a encontrar nosotros que aún para el mismo Jesús no era garantía el que fuesen dos testigos. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Versículo 60. En el 60 dice lo siguiente, verso 60, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se llegaban, mas a la postre vinieron 2 testigos falsos. Verso 61. Que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días edificar. En realidad, es cierto lo que dice Deuteronomio 17:6. Mas sin embargo, la causa de Dios pareciera ser que no cabe en este mundo. Y no importa cuán educadamente el Hijo de Dios espere la manera
de una forma correcta el procedimiento. Pero en el procedimiento existe la levadura que el diablo le pone al caso para que salga siempre el Hijo de Dios en desventaja. Aquí dice que encontraron testigos falsos que ni entendieron lo que el Señor Jesús dijo. Puedo edificar el templo en 3 días, si es que tuviese que derribarse, ¿no? Así es que es interesante. Ahora vamos entonces a la pregunta que me hiciera la hermana. ¿Cómo debería tratarse con el pecado si es que la persona insistía, ¿no? Estamos hablando del versículo 20, ¿verdad? Sí, Sí. sí es. Y veamos lo que dice el 20 y el 21. A los que pecaren, repréndelos delante de todos, para que los otros también teman. Versículo 21. Te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio de nadie, que nada hagas inclinándote a la una parte, y yo diría a la otra también, ¿no? Entonces es lo que quiere decir el pasaje. Pero estamos nosotros lisiados en este mundo, de que todo el sistema jurídico lo tiene bien minado el diablo, y el Hijo de Dios sabe con qué se las tiene que ver. Así es que, si por el privilegio o el cargo que se comprobara que la persona está en pecado, hay que llamarle la atención sabiéndolo otros ancianos que estén presentes del comité, y si es necesario aplicarle una disciplina, pues habrá que dársela para que la persona pueda solventar su problema. Podríamos mencionar un poquito el caso de San Juan 8:46. San Juan 8:46 nos da una pista el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús era acusado por los fariseos, Jesús les contestó: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Entonces el Hijo de Dios siempre está en una tela de juicio todo el tiempo por este sistema de juicio mal influenciado. En San Juan 16:8 tenemos otra pista que podemos leer y después continuamos con las otras preguntas. San Juan 16:8 dice: y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Aunque ustedes y yo le querramos comprobar al mundo con hechos, con pruebas y todo, cuando el ser humano está prejuiciado, no tiene ojos ni oídos para oír. Y aquí hay otra cita, hermana. Sí, diga. O sea, usted preguntó acerca de qué se debe hacer con una persona, ¿verdad? Que ya se ha hablado y sigue con el mismo pecado. ya se ha tratado de arreglar la situación, pero la persona sigue insistiendo en el pecado, en lo que él piensa que está bien, ¿verdad? Y aquí el libro de San Mateo, capítulo 18, versículo 17, dice: si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. O sea, yo creo que esto es cuando ya usted ha agotado todos los recursos, ha tratado de hablarle a la persona y de hacerle ver las cosas a través de la palabra de Dios, y la persona sigue insistiendo en seguir su camino. Dice aquí el Señor Jesús: tenedle por gentil y publicano. Déjalo pues, es lo que quiere, pues que siga adelante. seguro, que ya no se moleste más. Y ya la iglesia no se debe de preocupar en eso entonces. Pero en un dado caso, la persona dice: ok, yo estoy haciendo mal, quiero dejar todo eso, y lo hace. ¿Qué debe de hacer la persona, hermano? Bien, nosotros debemos de considerarnos en la persona como que si nosotros fuésemos los que estamos involucrados en tal situación. En realidad,
en Santiago 5:20 nos da una pista a la palabra de Dios. Debemos nosotros de ser temerosos de Dios y saber aplicar la disciplina y ser amables con aquella persona. Sepa que el que hubiese hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. La palabra de Dios nos ha enseñado la cordura correcta de cómo comportarnos. Y hay que tener cuidado con el espíritu de equidad. No porque una persona haya errado, nosotros tenemos que verla indiferente. Por el contrario, tenemos que tener una mejor amistad con él y nunca mencionarle por qué causa está disciplinado. Eso es en términos de hermandad, pero la iglesia, los dirigentes de la iglesia, ¿qué es lo que debe de hacer cuando la persona ha considerado dejar todo eso y quiere regresar a la iglesia o simplemente quiere continuar en la iglesia y olvidarse ya de lo que ha pasado? ¿Qué es lo que la iglesia? Aquí está una cita bíblica, hermana, aquí Sí, mismo San Mateo, Ajá. que hemos estado leyendo, San Mateo capítulo 18. Ajá. Aquí el Señor Jesús aconseja qué es lo que se debe de hacer, ¿verdad? Aquí en el versículo 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Entonces Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, si el Señor Jesús perdona a la persona, ¿quién soy yo para condenarlo? Yo también lo debo de perdonar y tratar de que esa persona sea restaurada y levantada para la gloria de Cristo Jesús. ¿Debe de ser rebautizada, hermano? Es posible para mayor apreciación de la iglesia, para ayudar mejor a aquel hermano a que se sienta mayor satisfacción en él, que ha pasado, ha cursado la disciplina y todo, le sería mejor ser rebautizado nuevamente. Yo no tengo ningún problema con que una persona tenga que rebautizarse las veces que él quiera. El rebautizarse es renovar un pacto o un voto con Dios cada vez que lo haga para estar en mayor relación con Dios. El acto del bautismo es demostrar públicamente que nosotros queremos servir a Dios y estamos arrepentidos por cualquier anomalía que nos haya pasado. Amén. Hermano, ¿cuál es el consejo que nos da Pablo a nosotros también? En un caso de pecado así, cuando queremos defender o queremos acusar. En el 8. Nosotros, por ejemplo, podemos leer el versículo 22 de 1 de Timoteo 5. Podemos ver qué nos dice el 22. No impongas de ligero las manos a ninguno, ni comuniques en pecados ajenos, consérvate en limpieza. Fíjense bien, nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando ya se haya disciplinado a una persona. Se aplicará misericordia a esta persona y se esperará y observará con mucho cuidado el elevar a otro al cargo, no sin antes esperar que dé demostración de las cualidades que se esperan. Es preferible en este caso la obra que el que cayó desempeñaba, es preferible reunir al resto de los que quedan y repartir la carga de este líder un poquito cada uno a los demás y hacerles acto de conciencia de que cooperen en ese aspecto y todo, mientras el Señor provee de un nuevo líder. O también estamos en la espera de la disciplina del que ha caído. Pero antes de tomar la decisión para disciplinar a esta persona,
se debe de hacer una investigación, ¿cierto? Claro, es correcto. Bien, bien. La investigación debe de ser cuidadosamente para no cometer errores. Así es. A esto, en vista, hermano Gerardo, en vista de los frecuentes padecimientos de Timoteo, ¿qué consejo le da a Pablo? Parece que Timoteo también se enfermaba con mucha facilidad, ¿no? Estamos en la pregunta número 7, ¿verdad? 9. En la 9, verso 23, vamos ahora a leer. Bueno, en el versículo 23, Sí. vamos a leer entonces en 1 Timoteo 5:23. 5:23. Ahí está. Dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tu enfermedad, en tus enfermedades. Bueno, aquí Pablo nos aconseja, o más bien le aconseja a Timoteo que puede usar un poco de vino, pero ¿de qué vino estará hablando Pablo aquí? Ajá, a ver. ¿Verdad? Porque Sí, muchos han aplicado mal este versículo, lo han distorsionado. Creen que porque Pablo está hablando aquí de vino, Es fermentado. creen que es fermentado, pero este vino era un vino jugo puro de uva, no era fermentado. Entonces debemos de mirar bien de qué vino estaba hablando aquí Pablo y aconsejando a Timoteo, ¿verdad? Que lo usara. Sí. Amén. Hermano Sebastián, ¿algún comentario? La nota del versículo que leímos, el versículo 23, perdón. Volvamos a leer el versículo 23. Hace una prohibición el apóstol Pablo. Hemos de ser cuidadosos cuando leemos y todo. No bebas de aquí adelante agua, sino usa un poco de vino por causa del estómago y de tus continuas enfermedades. Miren, el buen propósito de guiar correctamente no iba a cambiar por el estado de que el agua estaba contaminada. El recomendar jugo de uva tampoco va a sacrificar el principio que ya conocemos nosotros por la palabra de Dios. En este caso, yo no creo que una persona en vez de agua quiera tomar bebida alcohólica. Jamás va a saciar el alcohol la necesidad del agua. Eso sí, pero un vino de uva machacada sí puede ayudar a sustentar. Por ejemplo, si usted fue al trabajo y no llevó agua, pero si por ahí hay pepino, usted puede comerse unos cuantos pepinos y le va a ayudar a tonificar el cuerpo un poco y a padecer menos la necesidad del agua. Nada puede reemplazar el agua, ya lo sabemos, pero podemos amortiguar un poquito el caso. Miren, así es que el principio que tenemos nosotros, por un malestar que está causando la circunstancia, en 1 Corintios 10:31 ya vemos nosotros cuál es el principio, bien clarito. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, haced todo a gloria de Dios. Así que tenemos en cuenta nosotros que cuidando el principio, jamás nos vamos a ver en problemas. ¿Y cuál sería lo contrario del principio? En Proverbios 21 dice lo siguiente. Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errare no será sabio. Capítulo 23, verso 29 en adelante. Capítulo 23, verso 29 en adelante. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el ay? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas?
¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amortado de los ojos? Versículo que sigue. Versículo 30. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura. Versículo que sigue. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso. Éntrase suavemente. Versículo 32. Mas el fin como serpiente morderá y como basilisco dará dolor. Yo no creo que el problema estomacal que tenía aquí y todo va a adoptar otro problema mucho más grande. Eso no es así. Y tengo más pasajes, pero no quiero quitarle más el tiempo. Quiero leer antes de terminar. Dice, según el primer punto de vista, dice la frase antes de que ellos vengan, o no, estoy equivocando, dice, el propósito del consejo de Pablo era que Timoteo debía ser físicamente apto para cumplir con las difíciles responsabilidades que le toca desempeñar como administrador de la iglesia en Asia Menor. Acordémonos de que todo ministro tiene su responsabilidad y por lo tanto debe de estar sobrio, debe estar sano. Y eso es por eso es que la iglesia debe procurar ayudarle a él, ¿verdad? En este día me gustaría que ustedes pensaran cómo es que estamos trabajando en la iglesia, cómo estamos nosotros desempeñándonos como cristianos con todos. Mis queridos hermanos, que tengan un hermoso fin de semana, un hermoso sábado, que el Señor los bendiga y que tengan una bonita semana. Nos veremos a la próxima. Hasta luego. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.